Es la nueva sede de la Asociación AICE de la Comunidad Valenciana, un local más grande y con más servicios para los 2.600 usuarios de implante coclear que viven en esa comunidad. Nuestros compañeros de Televisión Española en Valencia estuvieron allí el día de la inauguración. Es la nueva sede en Valencia de la Asociación de Implantados Cocleares. Tras 15 años de trabajo, la anterior se les había quedado pequeña y hace unos días celebraban la inauguración de su nueva ubicación. Este año hemos decidido que ya teníamos que dar un paso más adelante, porque además también hemos conseguido un proyecto por fin de logopedia, así que para ya dar servicio de los que ya teníamos más la logopedia necesitábamos más espacio. Una persona familiar, amiga del implante coclear, nos ha ofrecido la oportunidad de compartir este nuevo local, que es muy grande, que nos permitirá pues dar servicio y estar más cerca de las personas, y además en una localización en Valencia con más fácil acceso, con mucho transporte, para que se pueda llegar con transporte público. La inauguración contó con la presencia de representantes de la Administración, otorrinos, audiólogos, logopedas, trabajadores sociales y sobre todo de los usuarios de implante coclear. Pensando en ellos y en poder ampliar sus servicios, abren las puertas de esta nueva sede. El principal servicio que ofrecemos es el asesoramiento y el acompañamiento de las personas sordas, implantadas cocleares y sus familias, pero también pues ayudamos tanto a rellenar subvenciones particulares, les ofrecemos logopedia en este nuevo servicio, también hacemos charlas en colegios a la población en general oyente para que prevengan problemas futuros de audición, pero también vamos a zonas donde hay personas mayores, para que estas personas mayores pierdan, digamos, el miedo a ponerse una ayuda auditiva. En la población en general hay mucho tabú. La gente no le importa llevar gafas, pero sí le importa llevar un audífono o un implante, y eso es lo que tenemos que luchar para dar visibilidad de que gracias a estas prótesis pues muchas veces se puede recuperar la comunicación otra vez sin un deterioro que de otra manera pues realmente nos incomunica con el mundo y realmente pues eso, el aislamiento social es también bastante perjudicial para la salud mental. Además, la nueva sede de la Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana seguirá siendo el punto de encuentro necesario para que los usuarios de implante puedan compartir experiencias y superar miedos y prejuicios. Era reacia a utilizar todo tipo de aparatos, ni audífono. Cuando mi otorrino me dijo te recomiendo usa el audífono porque poco a poco vas a ir viendo cómo vas a ir aprendiendo audición. Yo era reacia, de hecho le dije no, me voy a mi casa, me lo pienso. Es que están hablando y tú no entiendes, te vas como aislando del mundo, y eso fue lo que me impulsó a dar el paso. Y ahora estoy encantada. Asociaciones como esta vienen de categoría porque te notas apoyada, no estás sola, y eso para mí es mucho. La inauguración contó también con la colaboración de Vicente Marzal. El artista valenciano, usuario de implante coclear desde los 9 años, disfrutó decorando la puerta de la nueva sede junto a otros socios. Gente se entrene, toda gente vea las habilidades, las cosas, experiencia, otra parte para aprender las cosas. Está muy bien, porque estuvimos una cosa, por ejemplo, yo voy a clase con gente sordo, hablamos una persona sordo, otra sorda, ¿qué quieres que ante el problema? No sabe que esta habrá otra, esta, pues hablamos este cambio, bueno, para es como apoyarlo, para bueno, unidos, es un grupo muy bueno para aprender, para eso, para todos. Nacimiento sordo y hasta años era muy tarde implante, pero nunca es tarde. Yo pasaba para nacerme, pero siento de haber cuenta las cosas. Es importante para escuchar, para trabajo, para gente y para trabajo, para oyentes, para amigos, para salir, para pasar algo. Y he aprendido muchísimo como cambio, muchísimo como antes, nada que ver. En la asociación, Vicente comparte sus vivencias, un testimonio de gran valor para los nuevos usuarios de implante coclear.
Estamos siempre buscando referentes en el implante coclear, personas que hayan destacado y que puedan ser un motivo para celebrar y visibilizar, para que el resto de jóvenes o personas mayores vean que no hay ningún problema, se pueden poner un implante y pueden tener éxito en la vida, lógicamente, como Vicente Marzal con su pintura, y además pues, bueno, nos ayuda también a decorar nuestra nueva sede, que sirve también pues, para dejarla muy bonita, pero también sirve pues, eso, para llevar, digamos, a lo artístico todo lo que queremos demostrar, que a veces pues, las palabras nos cuestan un poquito más, pues demostrarlo de forma figurativa, digamos. Arte y color en el exterior de esta nueva sede. En el interior, alegría e ilusión por comenzar una nueva etapa.